en que con los audífonos ya no se oye el ruido de... Sí, ya no se oye tanto. Hola. Ya no está bien, pequeñita. Hoy sí. Eso es pequeño. Varias veces que llego a estar durmiendo. Hola, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Ahí está. Bueno, pues primero les ofrezco una disculpa antes que nada. La semana pasada pues ya no me pude conectar y pues ya de última instancia tuve que subir el otro video, los llené de videos la semana pasada sin ninguna explicación, pero bueno, ya estamos aquí. No he tenido la oportunidad de meterme en la plataforma. ¿Cómo van con sus cuestionarios? ¿Sí los terminaron ya todas sus tareas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Claina, ¿cómo vas con tus cuestionarios? ¿Ya los hiciste todos? Sí, maestra, ya las realicé. Ok, las hice ya, todas. todo. Nada más que error de dedo, me confundí teniendo la respuesta correcta. Ajá. Error de dedo, es que copié. Pero ya sí las hice todas. Ya está. Bueno, ok. Ya por ahí si llegara a ver yo uno con una calificación excesivamente baja, pues ya me comunico con ustedes y ya vemos si quieren repetirlo, ¿no? Maestra, Mande. bueno, no tuve yo oportunidad de conectarme desde, creo que una semana antes que salimos de vacaciones. Lo que pasa que sí anduve un poquito en problemas económicos y no pude pagar el internet hasta apenas. Entonces, no sé si ahorita me pueda poner al corriente con los cuestionarios o algo, porque la verdad sí estuve como que 2 semanas, creo que sin internet o algo así. Ok. Sí, por supuesto, pero sí sería importante que sea esta semana, porque yo las calificaciones las voy a subir, yo creo que el próximo domingo, no mañana, sino el domingo en 8, de mañana en 8, ya las tengo que generar. Entonces, pues sí tendrías como una semana, vamos a decirlo así, para, para hacerlos, ¿sale? Ah, ok. Sí, Si yo en no, esta pues semana me si pongo. hubiera cualquier otra situación, ya te comunicas conmigo y ya yo lo veo con la directora. ¿De qué plantel eres? De Cuautepec. Ah, bueno, ya lo checaría yo con el director de Cautepec si puedo retrasar la entrega de tu calificación, ¿no? Ok, Pero por sí, lo pero pronto tenemos esta semana de colchón. ok, más seguro sí, esta semana yo creo que ya me pongo al corriente, maestra, para que así no tenga otra falla. Ok, pero bueno, aquí también ahorita una cosa que me inquieta un poco es que pues estos cuestionarios son la guía del examen y ahorita tienen examen a las 11:30, ¿no? ¿No tienen hoy examen? No, maestra, es la otra semana. ¿Mande? Es la otra semana. Ah, ya. Sí. Es que ustedes van una semana desfasados, pero pensé que ya los iban a empatar con los demás grupos. Como me mandaron su horario, yo pensé que ya iba a hacer todo. Bueno, ok. Ah, bueno, entonces podemos continuar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra situación que alguien me quiera comentar? ¿No? Bueno, ok. Entonces, vamos a
a comenzar ya propiamente. La clase antepasada habíamos hablado de que la personalidad pues ha sido vista, ha sido estudiada desde diferentes enfoques y ahorita pues estábamos con este enfoque psicoanalítico, que obviamente pues el fundador es Freud y él hacía varias propuestas, ¿no? Ya habíamos hablado acerca de las tres instancias, el yo y el ello, más bien el id, el ello y el super yo, básicamente. Esas serían, ¿no? Y que también para ir identificando el desarrollo de la personalidad, pues él va a establecer diferentes etapas del desarrollo psicosexual, que sería la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia y la fase genital. También vamos, bueno, ahora considerando esto, hay que señalar que algunos de sus seguidores, conforme ellos mismos fueron avanzando, conforme ellos mismos fueron teniendo sus propias experiencias, pues identificaron que tal vez había muchos puntos en esta teoría de Freud que podrían, ¿cómo se puede decir? Que podrían mejorarse, ¿no? Algunos puntos que, bueno, pues obviamente entendiendo que Freud no los había considerado, ellos van haciendo sus propias propuestas. Desgraciadamente aquí se topan con pared porque Freud es muy cerrado en esta cuestión. Cualquier persona que proponía algo diferente, algo que se saliera de lo que él decía, pues ya era considerado como persona no grata, ¿no? Y esa situación, pues es la que fue haciendo que otros personajes se fueran distanciando, se fueran inclusive como divorciando de él, ¿verdad? Porque sus hallazgos eran diferentes. Y la primera persona de la que vamos a hablar entonces es Carl Gustav Jung. Entendamos entonces que Jung pues, fue originalmente discípulo de Freud, ¿no? Él era psiquiatra, él era un psiquiatra suizo que, a ver, déjame llegar hasta acá. Aquí lo tenemos, ¿no? Carl Gustav Jung. Tenía una formación médica y había tenido en un momento determinado pues un encuentro con Freud y las primeras teorías que Freud va estableciendo le parecen bastante interesantes. Entonces se va a dar una relación amistosa y de trabajo bastante interesante. Inclusive Jung va a admirar los trabajos de Freud, va a establecer algunas investigaciones con los lineamientos que Freud está marcando, pero en algún momento, más de 10 años después de esta relación, pues finalmente viene la fractura porque Jung no estaba de acuerdo con la teoría freudiana en cuanto a la idea del inconsciente. Jung va a desarrollar una teoría del inconsciente, la tenemos aquí, muy, muy diferente. Bueno, esa es la teoría del colectivo inconsciente. Una teoría, digamos, muy diferente a la original, a la propuesta por Freud. Jung va a ser una persona que se va a interesar mucho por el material subjetivo que se va a dar en la relación entre el paciente y el terapeuta, y él va a trabajar mucho con lo simbólico y específicamente con los sueños. Vamos a encontrar un Jung apasionado por el estudio de los sueños, tan es así que él se va a ir a diferentes partes del mundo a buscar a las personas representativas de muchos clanes, de muchos grupos étnicos que no tenían nada que ver con lo europeo. Porque él se preguntaba si todo esto que, por ejemplo, Freud había dicho, aplicaba tanto a
a los europeos, como a los americanos, como a los asiáticos, etcétera. Y entonces emprende un recorrido por muchas partes del mundo en donde se entrevista con representantes, por ejemplo, aquí en América, con varios jefes de tribus norteamericanas, como les dicen vulgarmente, indios pieles roja, ¿no? Todos estos grupos étnicos del norte de Estados Unidos. Entonces, ahí Jung les va preguntando qué es lo que, o cómo ellos, cómo su cultura, cómo su clan, visualizan los sueños, y bueno, pues obviamente va llevando todo un registro. Lo mismo sucede con culturas asiáticas, con el Medio Oriente, por supuesto, también. Y entonces, a partir de todo esto, va a llegar a la conclusión de que existe algo que él denominó inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo sería el registro de recuerdos, pero no de manera personal como lo había manejado Jung, perdón, como lo había manejado Freud, sino que este inconsciente colectivo ya va a tener una visión muy, muy propia junguiana, ¿no? Son los recuerdos que el grupo, los grupos en los que nos desarrollamos se van estableciendo. Él establece un concepto que es el concepto de arquetipo, que son símbolos universales que aparecen en todos los registros culturales del mundo, o sea, en el arte, por ejemplo, eh, escultura, literatura. También estos arquetipos, estos recuerdos históricos, se dan, por ejemplo, en los escritos, en los mitos, en las leyendas, en las cuestiones religiosas. Hay muchos tipos de arquetipos. Pero ya Jung se va metiendo en cuestiones, digamos, un tanto más, ¿cómo se dice? Pues conceptos un poco más objetivos que no van a ser aceptados por toda la comunidad eh, analítica. Sin embargo, bueno, insisto, este fue un trabajo que le llevó a Jung muchísimas décadas y obviamente escribió mucho material sobre esto, de tal forma que, bueno, pues a querer o no, fue aceptado, ¿no? Es grandemente reconocido. Dentro de estos conceptos que se van a ir desarrollando precisamente por Jung, tenemos el concepto de persona, que ahorita lo vamos a hablar, pero tenemos el concepto de la sombra, ¿no? Aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí tenemos marcado el concepto de la sombra. Jung nos va a hablar de que la personalidad se va dando en diadas, bueno, diadas, no, más bien en pares, como en parejas, ¿no? Él va hablando de ciertos tipos de binomios en los cuales va a nacer, van a generarse, mejor dicho, bueno, sí van a nacer diferentes tipos de temperamentos que van a marcar a la persona y que le van a ir reflejando diferentes tipos de personalidades. Aquí en este cuadro, pues vemos un poquito lo que él estaba proponiendo, ¿no? Por ejemplo, si vemos así de primera instancia, pues vemos pensamiento introvertido, intuición, varios aspectos que ahorita vamos a ir viendo más detenidamente. Se habla de que Jung va dentro de su teoría, va a señalar que los seres humanos pues tenemos una personalidad a la cual le va a llamar persona. Persona es precisamente este aspecto de nuestra personalidad que se tiene que ir adaptando al mundo, que se tiene que ir adaptando al entorno que nos toca vivir y la relación que se da con otras personas. O sea, nuestra propia persona se da
en relación directa con las personas con las que tratamos, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, conforme se van dando estas relaciones, pues se van suscitando, vamos adquiriendo una serie de habilidades, vamos adquiriendo una autoimagen, una imagen de nosotros mismos a partir de esta relación que tenemos con los demás, que por cierto no es estable, sino que va transformándose, va cambiando con el paso del tiempo. Tenemos aquí, como les decía, en el cuadro, dentro de esta teoría junguiana, diferentes tipos psicológicos que van a llamarse psiquetipos, ¿sí? Entonces, estos son psiquetipos basados en esto que les decía hace ratito, la división introversión, hacia adentro, intro, hacia adentro, extroversión, hacia afuera, y que pues van a darse en función de pensamientos y sentimientos, sensaciones e intuiciones. Todo esto, digamos, se va a entremezclar, se va a entremezclar y nos va a dar entonces estos psiquetipos de la personalidad, como lo tenemos aquí. A ver, permítanme. Bueno, el primer psiquetipo que tenemos aquí en la tabla es el que se relaciona o el que establece pensamiento introvertido. Dice, interesado en las ideas en lugar de los hechos, interesado en una realidad interior, pone poca atención en la demás gente. Y entonces aquí inmediatamente, pues obviamente pensamos o estamos identificando a las personas que no tan fácilmente exteriorizan sus pensamientos, sus emociones, sino que viven más un poco hacia ellos mismos. Tenemos el caso, por ejemplo, de muchos escritores que si bien la escritura es una manera de comunicarnos con los demás, pues es una manera de alguna manera indirecta, que obviamente pues no, no enfrenta a las personas. Y esto es demasiado cómodo para las personas que tienen pensamiento introvertido, ¿no? Ahora, quiero que identifiquen que aquí estamos hablando de pensamientos. O sea, yo puedo tener una gama de ideas o de cosas que suceden dentro de mi mente y no voy a tener mucho interés en compartirlos con los demás. O sea, se queda para mí, ¿sale? Luego tenemos el siguiente psiquetipo, que sería sentimientos introvertidos. Las personas de sentimiento introvertido, dice ahí, superficialmente reservado, pero simpático. Comprensivo con los amigos cercanos u otros que lo necesiten. Amoroso, pero no demostrativo. Hay personas que limitan la expresión de sus sentimientos. Aquí es importante identificar que no es que esté negando sus sentimientos, porque aquí son dos cosas diferentes. Una cosa es negar los sentimientos y otra cosa es simplemente no expresarlos. Aquí en este caso estamos hablando de las personas que no son expresivas. Por eso aquí dice el término introvertido. Esos sentimientos se quedan hacia adentro. Pero como hay un buen nivel de empatía, bueno, pues sí van a tener o sí van a establecer relaciones con otras personas, aunque no muchas, o sea, no es el tipo de personas que sea, como se dice comúnmente, amigueros, o sea, no son personas amigueras. Por eso dice aquí, por ejemplo, pueden ser amorosos, pero no demostrativos, o sea, sí son, sí tienen la posibilidad de establecer lazos afectivos, aunque no necesariamente lo demuestren, ¿no? Ok. Seguimos con otro introvertido, sensación introvertida, ¿no? Pone énfasis en la experiencia
que disparan los eventos en lugar de los eventos por sí mismos, por ejemplo, músicos y artistas. Por ejemplo, sucede un acontecimiento que puede ser un acontecimiento social o puede ser un acontecimiento personal y no es el tipo de personas que ande hablando de ellos con todo el mundo, sino que todo eso que sienten, todo eso que traen, amor, dolor, gusto, miedo, etcétera, lo, lo expresan a través del arte. Eh, bueno, pienso, por ejemplo, un caso a lo mejor extremo, ¿no? Con esta situación que sucedió en nuestro país hace algunos años de los jóvenes asesinados en Ayotzinapa. Hay algunos artistas, y cuando digo artistas lo digo en toda la gama de lo que es el arte, no solamente actores, porque a veces cuando uno dice artista, inmediatamente se va como a un actor de televisión, ¿no? Y no, o sea, un artista es aquella persona que hace arte. Ok, entonces puede haber personas que esto les cause un fuerte impacto, les cause un fuerte dolor, les cause una fuerte molestia, indignación, etcétera, una gama de situaciones. Pero no se van a ir a protestar, no van a ir a tanto a marchas o no van a ser necesariamente los que las organicen, sino que pueden reflejar este miedo, esta angustia, este coraje, este rencor a través a lo mejor de alguna canción, a través a lo mejor de alguna pintura, de alguna escultura, de algún libro inclusive. Lo van a manifestar, pero no de manera directa, ¿vale? Por eso dice, pone énfasis en experiencia que disparan los eventos. Y bueno, pues entonces ahí tenemos esas obras, ¿vale? Después tenemos el siguiente psiquetipo, el psiquetipo de la intuición introvertida. Dice que interesados en las posibilidades más que en lo que actualmente está presente en contacto con el inconsciente. Aquí, por ejemplo, se deja mucho a la imaginación, el estar, como dicen muchos, la pensadera, ¿verdad? Estar piense y piense y piense en situaciones, pero se queda adentro, o sea, no lo manifiestan, no lo platican o no lo exponen, sino que se va quedando dentro, ¿no? Ahora vamos con la otra gama, los extrovertidos, los que sí dan a conocer, los que sí sacan tanto el pensamiento, el sentimiento, la sensación como la intuición, ¿no? Entonces, el primer tipo de extrovertido nos dice aquí, interesado en los hechos acerca de los objetos externos a sí mismo. Lógico, reprime la emoción, los sentimientos, descuida a los amigos y las relaciones. ¿Por qué? Porque está más interesado en las cosas, ya no tanto en la relación con las personas. Dice aquí con los objetos externos. Entonces se va más precisamente a las cuestiones materiales. Y precisamente al irse más en las cuestiones materiales, pues por eso es que no establece fuertes vínculos con las personas allegadas. Esa es la cuestión, ¿no? Bien, el siguiente psiquetipo dice sentimiento extravertido. Interesado en las relaciones humanas, ajustando al ambiente, especialmente frecuente entre mujeres. O sea, el sentimiento extravertido se da más entre las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tendemos a ser cuidadoras. A las mujeres, pues prácticamente desde el principio nos enseñan que tenemos que cuidar al hermano, al papá, y después a los hijos, al esposo, y lo replicamos en todos los medios donde estamos.
porque en el ambiente laboral, por ejemplo, o pensemos también por qué mayoritariamente la profesión de educación está vinculada con la mujer. O sea, tenemos más mujeres maestras que hombres. No digo que no haya hombres, pero si ustedes se ponen a pensar y hacen una estadística, el mayor número de profesores son mujeres. ¿Por qué? Por esta situación de sentimiento extravertido, de volcar las emociones, los sentimientos hacia el otro, ¿no? No es innato, es aprendido, nos lo inculcan desde, insisto, desde los primeros días, ¿no? Entonces, pues nos vamos convirtiendo en eso, mayoritariamente. No estoy diciendo que los hombres no lo tengan, solamente que se da en menor cantidad. Por ejemplo, estoy pensando en las enfermeras, ¿no? Hay mayor número de enfermeras. Las enfermeras son las destinadas a cuidar a las personas dentro de una enfermedad. Mayoritariamente son enfermeras, si se ponen a pensar, ¿no? Hay enfermeros, sí, por supuesto que sí hay, pero son menos, están en menor cantidad, ¿no? Bueno, ahí se refleja un poco este tipo de personalidad, ¿no? Sentimiento extravertido. Ahora, tenemos la sensación extrovertida, pone énfasis en los objetos que disparan experiencia y con hechos y detalles y a veces con la búsqueda de placer. Aquí la vinculación sí es netamente con el objeto, como nos dice ahí. Ahí ya no voy a estar yo tratando de exponer mis emociones o mis sentimientos, no, ahí yo me voy directamente. Puede ser, por ejemplo, con la persona. Fíjense, aquí en este de sentimiento introvertido, a lo mejor la persona está enamorada bueno, si es un caballero, pues una mujer, ¿no? Pensemos, no sé. Aquí le hace poesía, le hace una canción, le hace esto, ¿no? Le hace música, lo que sea, le hace una escultura, una pintura. Pero cuando estamos hablando de una persona de sentimiento extrovertido, no, perdón, aquí está. Ya me perdí, a ver, espérenme. Sensación. Ok, aquí está. Cuando hablamos de una persona de sensación extrovertida, bueno, pues ahí sí le va a poner atención a la persona como tal, ¿sí? Ponerle mucha atención a la relación, ¿no? Estar ahí, presente en todo momento, hacer, cuidar, etcétera. Bien, seguimos. Después tenemos la intuición extrovertida, personas de intuición extravertida. Dice, interesados en las posibilidades para el cambio en el mundo externo en lugar del familiar y se convierte en una persona aventurera. Sí, así es. Las personas que una vez que salen del seno familiar, pues empiezan a tener relaciones con el mundo y tenemos aquí, por ejemplo, personas activistas, personas que siempre están pensando en qué hacer, en cómo hacer para beneficio de su comunidad. Digo, no necesariamente así grandes cosas importantes para el mundo, sino muchas veces nada más tienen una incidencia importante, a lo mejor a nivel, a baja escala, ¿no? Dentro de su zona, por ejemplo. Y que bueno, pues ya después con el tiempo, con el paso del tiempo, pues ya pueden ir incrementando ese rango de incidencia. Pero desde pequeños se nota, por ejemplo, cuando están dentro de la escuela, ¿no? Cuando están en grupos deportivos o cuando están en grupos religiosos, desde el principio se nota cuando una persona tiene como esta intuición extrovertida. ¿Por qué? Porque está mirando hacia afuera, está mirando siempre hacia la comunidad
la familia como que le queda chica y entonces por eso se sale de esa zona, ¿no? Ok. Ah, bueno, les decía esta. Ok. En el video les decía que es importante, les voy a dejar un enlace, les voy a mandar un enlace ahora sí, de un video muy corto que nos va hablando de cómo Jung va desarrollando su teoría. Habla mucho acerca precisamente de esta personalidad. Nos habla mucho de lo que son los arquetipos para Jung y nos hace referencia o nos va a empezar a introducir a un tema que es el tema de la sombra. Vamos a hacer para el final de esta segunda unidad un trabajo acerca de lo que Jung pensaba que era la sombra. Es que es bien interesante y es bien liberador el trabajo con la sombra. Jung postula esta teoría de la sombra y muchos de sus seguidores, muchos de sus adeptos empiezan a estudiarla. Van llevando registros, van haciendo sus anotaciones y muchos de ellos empiezan entonces a escribir artículos acerca de qué es lo que han encontrado con respecto a la sombra. Les decía yo, para Jung es una parte del inconsciente, la sombra es una parte del inconsciente en donde está lo más puro de nosotros, pero también a la vez puede llegar a ser como lo más oscuro de nosotros, lo más amoral. Fíjense ustedes que existe la palabra moral, inmoral y moral. La sombra es amoral, la sombra no es inmoral, la sombra es amoral. Cuando nosotros decimos que algo es moralmente correcto, pues es algo que es aceptable dentro de la sociedad, ¿verdad? Algo que se toma como bueno, como deseable, como válido. Por lo tanto, inmoral sería aquello que no es aceptable, aquello que es criticable y que también podríamos decir que no es como muy bueno, ¿verdad? Eso sería lo inmoral. Pero existe lo amoral. A es sin moral. Hay cosas que no tienen por qué ser juzgadas como buenas o malas, sino simplemente existen, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy burdo. Pensemos en un lápiz. Yo no puedo decir que un lápiz es moralmente bueno o moralmente malo. Un lápiz es un concepto amoral, porque no es bueno ni malo, simplemente existe. Bueno, dentro de nuestra personalidad hay un área que está fuertemente tachada por esta situación amoral, es decir, sin moralidad, que es la sombra. Es la parte más sincera de nosotros. Es nuestra manera más real de conducirnos, sin tomar en consideración las enseñanzas sociales que hemos recibido a lo largo de nuestra historia. La sombra es pura y es llana, pero en muchas ocasiones no nos agrada sacar esa sombra y estamos en franca lucha, cuando no por decir pelea con esa sombra o contra esa sombra. Pero insisto, es lo más natural. Entonces, todos estos seguidores de Jung van a tener un registro de sus encuentros con la sombra, con sus pacientes, inclusive también algunos de ellos mismos. Y entonces se escribe un libro muy interesante que se llama Encuentro con la sombra.
el cual ustedes van a leer. Es un libro muy extenso. Yo les voy a dar la libertad a ustedes de que elijan un capítulo. Son muchos capítulos, ya no me acuerdo, son más de 30 capítulos. Yo les voy a pedir que ustedes se dirijan al índice y lean el nombre de todos los capítulos. Alguno les llamará más la atención que otro. ¿Por qué? Por el momento histórico que estamos viviendo de manera personal. Por ejemplo, a lo mejor yo acabo de ser madre, ¿no? Y entonces por ahí hay un capítulo que se dedica a la maternidad. A lo mejor ese me llama la atención, ¿no? Hay un capítulo que habla de la relación madre-hija, específicamente en términos femeninos, la mamá con la hija. Y a lo mejor yo en ese momento tengo una hija adolescente con la cual pues, estoy batallando mucho y a lo mejor esa me llama la atención y ese lo leo, ¿no? Hay otro capítulo que nos habla de la relación entre el jefe y el trabajo. Y a lo mejor yo ahorita en este momento estoy, pero sin mal con mi jefe, me peleo constantemente, no me entiende, o yo no lo entiendo, no lo sé, y a lo mejor ese es el que a mí me llama la atención, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a hacer es, van a leer el índice y van a elegir un capítulo. Y ese capítulo que van a leer, yo les voy a mandar el libro. También les voy a mandar el enlace de un par de videos en YouTube, que realmente es el audiolibro. Por si alguien no puede leerlo, pues en sus ratos libres, en sus ratos de ocio, tal vez lo puedan ir escuchando. Lo que sí es importante es que le dediquen un tiempo específico al día para que lo escuchen o lo lean. Y obviamente tomen anotaciones. Chicos, no me pueden decir, como desgraciadamente muchos alumnos me dicen, es que lo leí de... A ver, ¿qué recuerdas del capítulo? Ya quiero que me hablen del capítulo y me dicen, es que lo leí de rápido. No, a ver, perdón. Si ustedes leen de rápido y no comprenden el artículo, pues es como si no lo leyeran. Ustedes tienen que sentarse en un momento determinado, irlo leyendo, subrayando, anotando, inclusive palabras que no conozcan, ya saben, tienen que buscarlas. A lo mejor encuentran algún concepto, por ejemplo, ahorita dije arquetipos, ¿no? A lo mejor encuentran un concepto que van y lo buscan en el diccionario y de todas maneras no queda muy claro. Entonces, para la próxima clase me dicen, profesora, yo ya empecé a leer el capítulo 5 y habla de tal, 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 tal y tal, pero dice que, y ahí no entiendo, ¿a qué se refiere eso? Bueno, pues entonces ya lo vamos desmenuzando. Pero no es lo mismo que ustedes lleguen y me digan, es que lo leí de rápido y no me acuerdo. No, a ver, esto se tiene que hacer una lectura de estudio, ¿no? Una lectura de estudio es lenta y repetitiva. Es una lectura en donde yo tengo que subrayar los conceptos, las ideas más importantes, las ideas que no comprendo y hacer anotaciones. Yo les recomendaría que el capítulo que ustedes decidan leer, cuando menos ese, lo impriman. Lo impriman y vayan subrayando y que vayan haciendo anotaciones. El audiolibro me parece que sirve porque a lo mejor yo no tengo mucho tiempo, pero pues me impide como esta situación de tomar apuntes, ¿no? Digo, a menos que si esté yo sentado escuchando y con mi cuaderno en mano, pues ahí sí, definitivamente va a ser fácil. De cualquier manera, yo les mando los dos medios, el audiolibro y el libro en PDF, para que vean, ¿no? Perdón, Vero, ¿me estás alzando la mano? Sí, bueno, es lo que le quería comentar. ¿Nos los va a mandar por WhatsApp o sería por medio de la plataforma? Las dos, por WhatsApp o por la plataforma. Ya cada quien que lo baje como quieran. Yo les recomiendo, no sé si esto se los había dicho con anterioridad, pero yo les recomiendo que siempre que tengan un libro o un artículo en PDF, guárdenlo en su computadora o guárdenlo en su teléfono
porque si no tienen conexión a internet ya no pueden acceder después a él, pero si está guardado en la computadora o en el teléfono, lo pueden abrir, tengan o no internet. Entonces, eso sería muy recomendable. Y específicamente que impriman cuando menos el capítulo. Y ya después, bueno, ya esto ya es de cada quien, pero yo les recomendaría que leyeran todo el libro completo ya después con calma y sin prisa. Es verdaderamente revelador, ¿no?